Ya sabemos mostrar textos prefijados, pero en un programa real generalmente habrá que hacer cálculos y mostrar resultados de cálculos. Por eso en esta entrega vamos a ver cómo vamos a hacer operaciones aritméticas y ver su resultado. Y para eso voy a comenzar por suponer que tengo un ejercicio a medias y que lo voy a cargar para seguir trabajando en él. En ese caso ya sabes, iríamos a la opción de abrir, que es la que muestra una carpeta abierta, o en el menú archivo tenemos también ese abrir, o bien aquí abajo tenemos la lista de los últimos documentos, con lo cual podría decir quiero ese saludo.psc. Si voy a abrir veré lo mismo, los tres que he creado hasta ahora, el saludo con 2 líneas y el mismo con formato con sintaxis estricta. Recuerda, como estoy con sintaxis estricta, me dice te falta un punto y coma. Voy a volver a sintaxis flexible y iremos en ocasiones saltando de uno a otro. Y recuerda también que habíamos comentado ya que ahora mismo tengo dos pestañas abiertas. El saludo estricto y el saludo a secas. Puedo cerrar pulsando en su X el saludo estricto y me quedo solo con uno para no trabajar con varias fuentes a la vez, a no ser que sea imprescindible. Insisto, voy a cambiar primero el perfil, pulso la F y elijo el flexible. ¿Qué haríamos para hacer operaciones? Pues si yo escribo 15 más 3 dentro de esas comillas, se me va a mostrar el 15 más 3, no se va a operar. Vamos a cambiar el nombre del programa, voy a llamarlo operaciones, y voy a probarlo para que veas que aparecerá escrito 15 más 3, tal cual. Ahí tenemos 15 más 3. Si esta ventana te parece demasiado pequeña, se puede cambiar su apariencia. El menú configurar. Dentro de presentación tenemos un seleccionar fuentes y puedo elegir qué tipo de letra quiero para el editor y qué tipo de letra quiero para el terminal y con qué tamaños. Por ejemplo, puedo decir, pues quiero que en el terminal me aparezca con tamaño 18. Con una u otra tipo de letra de todas las que tenga instaladas en mi sistema. Y lo mismo para el editor. El editor no hay problema, se puede hacer zoom con más facilidad con control y la rueda del ratón. Aún así puedo subirlo, por ejemplo, a 14. Pero en el terminal sí que será importante que lo veamos bien. Acepto. Pero volvemos a la idea. Si hay algo entre comillas, lo va a escribir de forma textual, tal cual yo lo haya previsto. Si elimino las dos comillas, lo va a analizar y va a intentar deducir qué tipo de operación es. En este caso, como hay un símbolo más, dirá esto es una suma. Calculará esa suma de 15 y 3 y en pantalla me mostrará no 15 más 3, sino 18, el resultado de esa suma. Vamos a verlo. Y aquí lo tenemos, insisto, ahora ya con letra un poco más grande. De hecho, quizás recuerdes que cuando yo estaba en escribir me decía, puedes poner varias cosas separadas por comas. De modo que yo podría jugar a decir, quiero que me escribas cuánto es 15 más 3 y luego con una coma le indico, quiero varias cosas. Quiero ese 15 más 3 textual y luego quiero el resultado de 15 más 3. Vamos a probarlo. Y tenemos 15 más 3 igual a 18. Este espacio de aquí se ignoran, igual que este espacio de aquí. Es muy habitual que mi programa esté un poco más tabulado a la derecha, se suele llamar sangrado, se suele llamar indentado. Para que resulte más legible lo iremos haciendo cada vez más cuando vayamos viendo cómo comprobar condiciones, cómo hacer que se repitan fragmentos del programa, pero la idea está en que estos espacios, igual que este, no influyen en el resultado del programa en pantalla. Son solo trucos que yo me preparo para que a mí me resulte más legible. Si ahora quiero, por ejemplo, restar, puedo copiar y pegar. Selecciono esta línea, pulso Control C, pulso Control V y hago los cambios que yo quiera. Por ejemplo, 15 menos 3 es... Pero hay más alternativas. Verás, por ejemplo, que en el menú editar me dice que puedo duplicar líneas si pulso Control L, de modo que en vez de copiar y pegar, puede ser más práctico hacer Control L, ya tengo la línea duplicada y hago los cambios. Por ejemplo, siguiente operación en nivel de complejidad, la multiplicación que se hace con el asterisco. 15 asterisco 3 es 15 multiplicado por 3. Nada me impide que yo en el texto que muestro en pantalla ponga una X o ponga lo que quiera. Puedo poner también más espacios aquí en medio, lo que yo quiera para que a mí me resulte legible. Pero aunque yo dentro de mi texto lo escriba como quiera,
el operador matemático de multiplicar será un asterisco, no una X. Aunque yo aquí pueda poner lo que quiera porque es algo que va entre comillas. Podemos dejar también este más espaciado. Y la siguiente operación, insisto, puedo duplicar con control L, sería la división. Y la división se hace con una barra. La barra que tienes en mayúscula 7 en tu teclado o en el teclado numérico si lo tienes. ¿Qué va a ocurrir si una división tiene decimales? Pues vamos a forzarlo. Duplico y ahora voy a dividir 15 entre 4. Porque 15 entre 3 me dará exacto a 5, pero 15 entre 4 no dará exacto. Este es un detalle importante que tienes que tener en cuenta porque va a depender de los lenguajes que aprendas después. En algunos lenguajes, 15 entre 4 se mostraría con decimales. Y en otros, como este número no tiene decimales y este número no tiene decimales, el resultado tampoco tendrá decimales. Es decir, obtendré un 3 en vez de un 3, algo. Porque ese coma algo se despreciará por eso de que estos operandos, estos números con los que trabajo, son enteros y el resultado se tomará como entero. Eso será habitual en lenguajes como C y los que derivan de C. C++ o C++ o C++ o como quieras llamar, C Sharp, Java, PHP, JavaScript, muchos de esos lenguajes que derivan de C. Si pones operandos enteros, la división será un número entero, sin decimales. Es un detalle que tendrás, insisto, que perfilar después si pasas a aprender otros lenguajes. ¿Qué más operaciones podemos hacer? Pues otra muy frecuente es la potencia. La potencia se hace con el acento circunflejo, el que parece un sombrerito. En un teclado español convencional es habitual que esté a la derecha de la P. Pues ese símbolo que quizás te aparezca como una flecha, quizás te aparezca así. Este operador no está en todo el lenguaje de programación. Habrá muchos lenguajes que no podrás elevar un número al cuadrado, sino que tendrás que usar ciertas funciones matemáticas del lenguaje. Lo veremos más adelante porque esa función existirá también dentro de Pseint. Y una operación adicional que es menos habitual, que es más avanzada, pero que me interesa que conozcas ya, es el resto de la división, lo que se conoce también como operación módulo. Vamos a hacerlo. Puedo traerme, ahora ya no voy a duplicar porque me voy a traer esta de aquí, y la voy a poner aquí un poco separada. La sintaxis más habitual, la que se usa mucho en lenguajes, es el símbolo de tanto por ciento. Y en otros se usa la palabra mod, como abreviatura de módulo. Pseint permite ambas, entonces voy a duplicar esa línea y voy a poner ahora 15 mod 4 y verás que es una sintaxis que también es aceptable. Vamos a poner espacios entre medias. En estos casos no hace falta un espacio entre medias, lo puedo poner si quiero, pero no es imprescindible. Aquí, que es una palabra, sí que será necesario, porque mod 4 tendría sentido ser una palabra válida como ya habíamos adelantado en la entrega anterior. Yo en mi programa se puede llamar operaciones 2. Un nombre puede contener números siempre y cuando no sea el primer símbolo, siempre y cuando esté en la segunda posición o posterior. Entonces, para que esto tenga sentido, tiene que ser así: 15, espacio, módulo, espacio, 4. Vamos a probarlo. Hacemos un poco más pequeño para poder tenerlo todo al lado del resultado. Lanzamos. Y el resultado es este. 15 más 3, 18. 15 menos 3, 12. 15 por 3, 45. 15 dividido entre 3, 5. 15 dividido entre 4, 3,75. Insisto, en Pseint sí que hay decimales, en otros lenguajes quizás no. 15 a la cuarta es 50.625. Y si divido 15 entre 4, el resto que obtengo es 3. Tanto si lo pongo con la palabra mod como si lo pongo con el símbolo de tanto por ciento. Pues en la próxima entrega veremos cómo hacer esto a partir de datos introducidos por el usuario. Empezaremos a hablar de variables. Vamos primero a guardar esto con un nombre nuevo. Voy a guardar como, lo guardaré con el nombre operaciones. Pero como verás que va a ir siendo habitual, vas a tener un ejercicio propuesto. En esta ocasión el ejercicio propuesto va a ser hacer varias operaciones tú. Por una parte, 30 más 45. Por otra parte, a 48 le quiero restar 32. Además, quiero multiplicar 31 por 49. Quiero dividir 400 entre 52. Quiero hallar el resto de esa división, de la división de 400 entre 52. Y quiero saber cuánto es 2
elevado a la cuarta potencia.